Entonces, los reportes contables, ¿qué son y para qué sirven? En CompAQ los reportes muestran de forma ordenada lo que ya se registró en las pólizas. En este caso, la sesión pasada estuvimos creando pólizas mediante el contabilizador, entonces nosotros ya tenemos esos registros. Y ya de ahí nosotros nos vamos a ir a los movimientos, entradas y salidas. Después de eso vamos a estar ordenando por cuenta y después vamos a utilizar los reportes para entender exactamente qué información es la que tenemos y por qué la tenemos y para qué nos sirve. Entonces, en palabras simples, primero se registran operaciones, después los reportes ayudan a revisar cuándo se vendió, cuánto se debe, cuánto hay en banco y qué falta por validar. ¿Sale? Entonces, comenzamos con el estado de resultados. Aquí se puede decir que responde, la empresa ganó o perdió en el periodo. ¿Sale? Yo después de haber hecho todas mis pólizas dentro del contabilizador, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar el estado de resultados para obtener los montos, ya sea utilidad o pérdida. Esto me ayuda bastantísimo en general y creo que ya para muchos contadores realmente este reporte ya es muy común. Entonces, cuando uno tiene este tipo de reportes, ya nada más lo llega y lo considera, visualiza la información que se extrajo mediante las pólizas y los movimientos que se hicieron en las cuentas para obtener ya un monto general de los ingresos del mes, de la utilidad, si hubo pérdida, si hubo costos. Entonces, aquí se considera como una idea simple, a lo que se vendió se le restan costos y gastos, lo que queda es utilidad, si falta dinero sería pérdida. Entonces, aquí esto básicamente es lo que considera el estado de resultados y es lo que vamos a integrar ahorita en la empresa. Me voy a adentrar a la empresa que creamos, en este caso es Empresa Curso. ¿Sale? Y de aquí, pues les comento nuevamente, yo aquí en el visor de documentos digitales tengo aquí mis XMLs que ya fueron generados con el contabilizador. ¿Sabes qué? Contabilizador ya crea mis pólizas y ya tengo aquí varios registros. ¿Sale? Entonces, ya de haber hecho tantos registros, ya tengo por ahí varios eh, registros también en el estado de resultados. Entonces, por ejemplo, me voy a los reportes, estados financieros, estado de resultados, y aquí en este panel lo que me muestra es de entrada los filtros que yo necesito para que se me refleje la información personalizada. En este caso viene siendo el ejercicio, el periodo, la forma, si en este dato vendría siendo el periodo y el acumulado, año actual versus año anterior, real versus presupuesto. O sea, son varias opciones que el sistema nos puede ofrecer. En este caso, pues yo solamente lo voy a dejar así, porque como bien les había mencionado, yo voy a utilizar el periodo de mayo. Entonces, cuando nosotros utilizamos el estado de resultados, nos empieza a arrojar este tipo de informaciones, ¿vale? En este caso, pues yo tengo una utilidad o pérdida que es de 236,836.11, ¿sale? En un periodo y un porcentaje. ¿Qué quiere decir entonces los siguientes datos? Si nos vamos, por ejemplo, el cómo leer el estado de resultados, porque si yo ahorita les muestro y me dicen, oye, pero ¿esto qué significa? No para todos, la mayor parte de los contadores ya entienden muy bien la definición, pero por ejemplo, alguien que solamente se dedica a instalar el sistema y le dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito saber que me muestres el estado de resultados. Probablemente el contador sí lo pueda comprender, pero una persona que a lo mejor no tiene tanta definición técnica de esto, le puede ayudar un poquito. Entonces, ¿cómo leer el estado de resultados? En este caso, para el de CompAQ, cada campo tiene algo definido que es el periodo, el acumulado, el porcentaje y la utilidad. Entonces, ¿qué significa? Significa en el periodo lo que pasó solo en mayo, el periodo, que en este caso pues ya lo mencioné. El acumulado, lo que se ha juntado desde el inicio del año contable, ¿sí? Lo que se ha, bueno, bien como su nombre lo dice, lo ha acumulado todo. Entonces, aquí lo tenemos registrado. ¿Qué porcentaje representa cada parte de las ventas? O sea, podemos decir que el margen es 100%, pero lo vamos a ir dividiendo conforme las utilidades, las pérdidas de todos los movimientos que hagamos. Son los porcentajes que se van a estar dividiendo para llegar al 100%. Y la utilidad, lo que queda después de restar costos y gastos. ¿Sale?
Entonces, si yo, por ejemplo, me voy en esta parte del periodo, que en este caso es el de mayo, también me muestra la parte del acumulado. Entonces, en este caso, los ingresos o el total de los ingresos son de 462, 1.263.35, que equivalen al 100% del margen. Y ya aquí entre los costos y las compras está considerando que hay un 48.77 que equivale a este monto. Y de ahí también nos podemos ir integrando que sale una utilidad o pérdida de 236.836.11, que eso equivale al 51.23, ¿sí? En esto, si nosotros subamos los 48 con los 51, ya ahí nos está dando el margen del 100%. Pero eso no es todo, incluso en este reporte, al igual que en otros, va a suceder que vamos a tener campos en color azul. Eso quiere decir que si nosotros nos adentramos, va a aparecer un reporte un poquito más profundizado. Entonces, en este caso vendría siendo los anexos del catálogo, ¿sí? Para tener un poquito más de contexto a qué nos estamos adentrando dentro de esas cuentas. Y de ahí, si se dan cuenta, todavía hay otro cuadro azul o cuadros azules que nos pueden profundizar un poquito más para tener un mensaje más claro de los movimientos que hemos realizado dentro del estado de resultados. Por ejemplo, lo abro y aquí es donde puedo ver los movimientos auxiliares del catálogo, ¿sale? En este todavía no me voy a adentrar, pero cada vez que nos topemos con un reporte de Compaqui, la mayor parte de las veces vamos a encontrarnos cuadros azules que esos nos permiten profundizar un poquito más a los reportes, ¿vale? Continuamos ahora. Bueno, en este caso, la lectura del caso, por cada 100 pesos vendidos en mayo, 48.77 se usaron para cubrir costos y 51.23 quedaron como utilidad. Es lo que les mencionaba, que realmente se consideraría un porcentaje del 100% y los demás porcentajes dividen realmente para cubrir costos y gastos y también lo de la utilidad. Importante, la utilidad no siempre significa dinero disponible. Puede haber ventas aún no cobradas o gastos todavía no pagados. Entonces, solamente aquí lo estamos teniendo para ver si hay utilidades o pérdidas, pero no quiere decir que realmente ya es una utilidad al 100%. Quiere decir que solamente por ahí hay ventas que pues realmente no se han considerado en ese momento. Continuando con otro de los reportes que son muy populares, que son los que más utilizan los contadores y como soporte siempre hemos tenido como que muchas consultas de los contadores o de cualquier usuario que utilice contabilidad, es la balanza de comprobación. ¿Qué es esta balanza o qué es este reporte para las personas que no conocen este mundo de la contabilidad? Es un reporte que muestra todas las cuentas contables con sus movimientos y saldos, ¿sí? ¿Para qué sirve? Sirve para revisar que la contabilidad esté equilibrada y que los saldos de las cuentas sean correctas, porque nos ha tocado mucho que cada vez que hacemos una consulta con un usuario en contabilidad como técnico, nos dicen, ¿sabes qué? Me sale algo descuadrado, tengo una información descuadrada, tengo una cuenta que está descuadrada o tengo un saldo que no me cuadra con la información de las pólizas, cosas por el estilo. Siempre, siempre, siempre que yo me llego a conectar con los usuarios, llega a ser mostrándome la balanza de comprobación, porque la balanza de comprobación básicamente es una información que sí o sí tiene que estar cuadrada. La mayor parte de los casos, pues puede ser que a lo mejor tengas por ahí una cuenta cuadre o a lo mejor un descuadre todavía, pero ese tú ya tienes el contexto. Pero si es algo por naturaleza que debe de ser, es que tiene que estar cuadrado. Entonces, cuando nosotros nos consultan o nos platican una situación o un error, la balanza de comprobación viene siendo como que ese aval de que, mira, mi información debería estar correcta y en la balanza veo un descuadre. Entonces, es lo que la mayor parte de los contadores nos llegan a mostrar como para decirnos, apóyame con tu soporte y veamos verdaderamente qué situación es la que se presenta. La balanza permite revisar si las cuentas tienen el saldo correcto. Por ejemplo, si ya contabilizamos una factura de ventas y después su rep, el cliente debería quedar en cero. Si no queda en cero, significa que falta registrar el cobro o que el rep no se aplicó correctamente. Entonces, no solamente nos ayuda a definir si todo está saldado, si todo está cuadrado, sino que también tenemos que ver si está saldado o no. Entonces, realmente la balanza de comprobación ha sido de mucha ayuda en esta parte de los contadores porque
sin esta balanza, realmente, pues los contadores sí estarían un poquito ya, se podría decir que con situaciones erróneas. Y Compaqui pues siempre ha mantenido este reporte que hasta la fecha lo ha caracterizado como uno de los reportes más utilizados y que pues también se llega a considerar para la contabilidad electrónica. ¿Vale? Eh, la balanza de comprobación muestra cuánto tenía cada cuenta al inicio, que se movió durante el mes y cómo terminó. En este caso, pues tenemos en la empresa que yo he creado, que en banco se tiene como 686,000, en clientes 658, lo que los clientes deben, proveedores 458,000, lo que se debe pagar, ingresos acumulados. Entonces, toda esa información nosotros la caracterizamos desde menú reportes, estados financieros, y de ahí se encuentra la balanza de comprobación. ¿Vale? Y cuando vemos la balanza de comprobación, vemos los siguientes filtros que son casi relacionados al estado de resultados. Hay algunas cosas que cambian. En este caso podría ser el ejercicio, que también se mantiene como un filtro y que también en el periodo, o sea, podemos incluso ponerlo por rango de periodos, porque me ha tocado gente que lo quiere ejecutar desde enero hasta mayo, que puede ser hasta ahorita el periodo actual, o quieren tenerlo de todo el ejercicio, quieren conocer solamente de un periodo anterior o un periodo en específico, ¿sale? Y entonces es válido en esta ocasión. Yo, por ejemplo, voy a ejecutarlo aquí del periodo mayo al periodo mayo también. Y, por ejemplo, voy a ejecutarlo con todas las cuentas, ¿sí? Yo lo ejecuto, la balanza de comprobación, que les digo, aquí tengo varios movimientos que incluso en los campos principales viene la cuenta, el nombre de la cuenta y los saldos iniciales del deudor y acreedor, al igual que los cargos y abonos y los saldos actuales, ¿sí? ¿Con qué inicié? ¿Con qué me mantengo? ¿Cuáles son los cargos y cuáles son los abonos de esa misma cuenta? ¿Sí? Si yo continúo, puedo ir visualizando que cada cuenta ha tenido movimientos en específico, generalizando que la cuenta tuvo esos movimientos, pero no especificando exactamente qué movimientos fueron. ¿Sí? Si yo me voy hasta el final, me doy cuenta de que tengo saldos iniciales como deudor y acreedor de 1,000,000, 5,000, etcétera, etcétera. Y también de los saldos actuales, al igual que deudor y acreedor, también tengo de 1,803,000. ¿Sí? Y de ahí vamos a seguir teniendo movimientos, se podría decir, cuadrados. Me ha tocado entonces que luego, como les había mencionado, que, por ejemplo, el usuario de contabilidad, el contador, ¿sabes qué, Eduardo? Tuve un detalle con una cuenta, aparentemente no me está cuadrando, y eso, pues, ¿cómo lo saben? Realmente se van y se visualizan acá en la balanza de comprobación, que incluso también la balanza llega a tener sus propios mensajes, eso no me lo van a negar los contadores o las personas que han utilizado contabilidad, que aquí arroja mensajes de que los saldos no están, no están cuadrados o error en los saldos, no coinciden o cosas por el estilo. Entonces, esos tipos de mensajes son los que nosotros podemos llegar a utilizar para ver si podemos ofrecerles o no un soporte, más que nada, porque hay veces que nos ha tocado que es, ¿sabes qué? Es por tu cuenta, en esta póliza, tal, tal. Y a veces el contador dice, pues bueno, sí, cierto, tienes razón, o sea, yo ya lo vi, sí, cierto, lo corroboré, sí, cierto. Pero hay otras situaciones donde se tiene que resolver por unas utilerías, que esas ahorita también las vamos a ver, y que esas nos han ayudado también a ver que, pues sí, efectivamente el problema no era humano, el problema fue del sistema y se puede corregir. ¿Sale? De ahí vamos a partir con los movimientos auxiliares del catálogo. El auxiliar ayuda a responder de dónde salió el importe que aparece en una cuenta. ¿Sí? Porque en la balanza o en algún movimiento, algún reporte nos está diciendo, pues tu cuenta tiene aproximadamente 500 de importe. Y esos 500 ¿a qué se deben? O sea, ¿a qué derivan? ¿Sí? Entonces, el auxiliar, ese yo lo considero uno de los buenos también porque cuando yo quiero
consultar. Por ejemplo, un cliente me llega y me dice, oye, es que tengo dudas en la balanza, tengo esta cuenta, no sé de dónde salió este monto o algo por el estilo. Bueno, uno de los reportes que yo llego a utilizar como soporte es la de movimientos auxiliares del catálogo porque especifica exactamente qué movimientos se hicieron con esa cuenta. Por ejemplo, entonces, si la balanza muestra en banco 686,952, el auxiliar muestra cada movimiento que se hizo llegar a ese importe. Entonces, muestra el detalle paso a paso, fecha, póliza, concepto, referencia, cargo, abono. Y ya de ahí, pues puede derivar más reportes, que en este caso puede ser el diarios y pólizas, que ese ya te especifica ya ahora sí un poquito más adentro. ¿Sabes qué? Se hizo en esta póliza este movimiento. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el de diarios y pólizas? El de diarios y pólizas ya te está mostrando por completo la póliza, incluyendo el movimiento de esa cuenta. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy buscando la cuenta de bancos, la de HSBC, que fue la que yo utilicé en la sesión pasada, entonces lo que me va a hacer la balanza es decir, tienes 1 millón en ese de bancos, en esa cuenta de bancos. Entonces, si yo me voy al de auxiliares, me va a decir, sí, efectivamente tienes 1 millón y te voy a desplegar por movimientos qué hiciste con esa cuenta de millón. Y si yo quiero adentrarme, me va a meter por ejemplo, en una de esas cuentas o esos movimientos, especificó que tenía por ahí un monto de 500. Entonces, si yo me adentro a ese reporte, me va a salir diarios y pólizas y me va a decir, en esta póliza tú hiciste un movimiento de 500 para esa cuenta de HSBC y ahí es cuando se te va como que a desglosar más la información o especificar, ¿sabes qué? Esto le pertenece a esa cuenta y de ahí nos vamos ya un poquito para atrás otra vez. Ah, ok, entonces tenía 500 por esta póliza que derivó de movimientos auxiliares y que de ahí me lo está reflejando en la balanza y de ahí es como podemos como que concluir cada movimiento que nos está ofreciendo. Entonces sirve para revisar por qué un cliente debe, por qué un banco tiene cierto saldo, por qué aparece un impuesto pendiente. ¿Sí? Hay varias maneras de podernos introducir. En este caso, como yo les mencionaba, si yo me voy de nuevo a reportes, estados financieros, si me voy a la balanza de comprobación, voy a volverlo a ejecutar como lo había hecho. Y si yo me adentro, por ejemplo, la de HSBC, que bien fue la que mencioné, creo que ese por ahí se ejecutó. Sí, se puede un reporte hasta que finalice. Ok. Vamos a ver si no se ejecutó por ahí otro reporte. Ok. Ok, vamos a ver lo que han de los auxiliares, porque aparentemente aquí hubo como que un inconveniente. Si yo me voy a estados financieros, no, reportes auxiliares, perdón, movimientos auxiliares del catálogo, yo me quiero imaginar, bueno, en esta parte de bancos, que por ejemplo son los 686, 952, entonces voy a buscar, que en este caso movimientos auxiliares del catálogo, lo que nos da la oportunidad es de que definamos cuáles son los parámetros o los filtros que queremos utilizar para buscar alguna cuenta en específico. Todas las cuentas lo podemos hacer también. En este caso, como bien les mencionaba, yo voy a utilizar el periodo de mayo. ¿Sí? Vamos a poner algunas. Vamos a poner aquí bancos. HSBC. Vamos a ejecutar esa cuenta. Y como pueden ver aquí, me está mostrando los movimientos que se hicieron durante mayo con la cuenta de HSBC. ¿Sí? Y como podemos ver, pues aquí están todos los movimientos, porque aquí deriva dentro de la parte de la balanza de comprobación. Entonces aquí podemos ver cómo los movimientos que se han hecho con mi cuenta bancaria acumulan esa información y nos dan la sumatoria completa.
Pero sin embargo, aquí todavía tenemos información desglosada, pero que no está tan desglosada, porque si ya queremos profundizar un poquito más, ya podemos decir, ok, pero que quiero ver, por ejemplo, de Fuji Systems, México, quiero saber o conocer la póliza que corresponde a esos movimientos que yo he hecho con HSBC. Entonces, aquí es donde entra el reporte de diarios y pólizas, en el cual aquí me refleja no solamente el movimiento que hice con HSBC, sino también con los demás movimientos adicionales que componen la póliza.